Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema movimiento rectilíneo uniforme. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme también lo vamos a encontrar como MRU. Para comenzar vamos a ver la siguiente tabla, en la que se encuentran los instantes de un auto que se mueve con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Bueno, tenemos la posición y el tiempo relativo a este auto. Primero la posición en 0 metros, el tiempo 0 segundos. Luego la posición a 7500 metros y 300 segundos, y así sucesivamente. Bueno, como nosotros habíamos visto, podemos comprobar la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo. Y tenemos aquí, por ejemplo, la velocidad media desde el tiempo 1 al tiempo 3. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, la velocidad media del auto podemos expresar como la variación de la posición en función de la variación del tiempo. Y vamos a expresar esos datos. Tendría x3 menos x1 sobre tiempo 3 menos el tiempo 1. Comprobamos los datos en la tabla. X3 justamente toma estos valores, 22.500 menos 7.500 sobre los tiempos 3 y tiempo 1, es decir, 900 menos los 300, y nos da un resultado de 25 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad media en esa primera variación de tiempo fue de 25 metros sobre segundo. Luego queremos expresar también cuál fue la velocidad media desde el tiempo 3 al tiempo 4. En este caso, aplicamos la misma fórmula para la velocidad media, variación de la posición en función de la variación del tiempo. Y el resultado de la velocidad media en esta variación del tiempo también fue de 25 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la característica principal que vamos a encontrar? Sea cual sea la posición, en función del tiempo que se ubique en esta posición, la velocidad media siempre va a ser la misma. A esta velocidad media o esta definición de la misma velocidad, vamos a decir que es una velocidad constante. Y esa es la característica principal de MRU. La velocidad es constante, es decir, el auto se mueve a una misma velocidad durante determinado tiempo. Bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones del MRU. En este caso, como la velocidad media coincide en cualquier instante y siempre se mantiene constante, la velocidad es igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Y podemos despejar la variación de la posición, que es igual a la velocidad, por la variación del tiempo. En esta misma ecuación nos podemos reflejar con la distancia recorrida. Utilizamos la misma ecuación, es decir, aquí tendría la variación de la posición es igual a la velocidad por la variación del tiempo. Y como estamos trabajando con variaciones, en este caso tendría la posición final menos la posición inicial, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y ahora simplemente despejamos. Esta posición inicial que estaba restando en el primer miembro pasaría a sumar al segundo miembro. Y esta expresión en este caso nos da la posición de un móvil en cualquier instante. Y podemos trabajar con variación de velocidad o simplemente dejándole como la velocidad del móvil en que estemos trabajando. En el caso que comenzamos a contar el tiempo, cuando el móvil se encuentra en la posición 0, es decir, aún arranca, también tendría un tiempo sub 0 de 0. Y ahí simplemente la ecuación resultaría la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno, el MRU, la única característica, la principal característica sería que la velocidad es constante. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo me dice, un ciclista se encuentra en el kilómetro 25 de una etapa de 115 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la meta si rueda a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora? Bien, tengo en este caso, vamos a sacar los datos. Tengo que el ciclista se encuentra en el kilómetro 25
es decir, la posición inicial, en este caso está en 25 kilómetros, y la etapa tiene 115 kilómetros, es decir, la posición final a la que debe llegar es de 115 kilómetros. En este caso tiene una velocidad y vamos a asumir que esa velocidad es constante de 60 kilómetros por hora. Y lo que nosotros queremos saber o lo que se desconoce, en este caso es el tiempo, es decir, cuánto es esa variación del tiempo para llegar a la meta. Bien, entonces vamos con la solución. En este caso, como estamos trabajando con una velocidad constante, lo que me dice el ejercicio, debido a que no hay otro dato, trabajamos con MRU. En este caso, utilizamos la fórmula que la velocidad era igual a la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Como necesito la variación del tiempo, voy a despejar. La variación del tiempo que está dividiendo, voy a ponerla a multiplicar por la velocidad y esto va a ser igual a la variación de la posición. Finalmente, voy a dejar esta variación del tiempo que va a ser igual. Esa velocidad que está multiplicando ahora va a pasar a dividir al segundo miembro. Y ahora simplemente reemplazo con los datos. Tengo una variación de posición, es decir, una posición final menos una posición inicial sobre la velocidad constante que tenía. Por lo tanto, la variación del tiempo va a ser igual. La posición final de nuestro móvil decía que debe llegar al kilómetro 115 menos la posición inicial, que en este caso estaba en el kilómetro 25. Todo esto sobre la velocidad constante, que era de 60 kilómetros sobre hora. Entonces, resuelvo estas operaciones, 115 menos 25 dividido por 60. 115 menos 25, 90 sobre 60. Entonces, la variación del tiempo ha sido igual 90 dividido por 60, que sería igual a 1,5. Como estamos trabajando en kilómetros sobre hora y queremos hallar el tiempo, en este caso nos quedaría en hora. Es decir, el tiempo que va a tardar en llegar a la meta va a ser de 1 hora y media. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bien, los ejercicios de MRU, básicamente usamos la fórmula que nos había dado de la velocidad, que es igual a la variación de la posición sobre el tiempo. En el caso que necesite la posición inicial, simplemente despejamos de la misma forma. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.